Lo primero que vi fue su chaqueta. Esa americana beige que solo se ponía para eventos importantes. Salía del Hotel Barceló en el centro de Alicante, caminando rápido, con el pelo algo despeinado y una sonrisa en la cara que no le veía desde hace meses. Y justo detrás de ella, apareció él. Su jefe. El mismo tipo que conocí hace un par de años en una cena de empresa. Alto, con barba recortada y esa actitud de yo siempre sé lo que hago. Ella se giró para decirle algo, no escuché qué, y él le tocó suavemente la espalda mientras se despedían. Era martes. Las 4 de la tarde. Y según ella, estaba en un curso de formación en Elche, todo el día en salas sin ventanas, aprendiendo cosas aburridísimas. Eso me dijo cuando salió de casa por la mañana. Incluso me pidió que la recogiera a las 8. Y allí estaba yo, en el coche, parado en doble fila frente al hotel, sin que ella me hubiera visto. No había seguido a nadie, ni estaba espiando. Había ido a entregar un paquete de material eléctrico a una empresa que tenía oficinas justo en el mismo edificio. Pura coincidencia. O destino. O una cabronada cósmica, no lo sé. Lo que sí sé es que, en ese momento, no me tembló la mano al encender la cámara del móvil. No grabé nada. No tomé fotos. Solo lo hice para tener la opción. Y entonces me quedé quieto, viendo cómo ella se alejaba hacia el tranvía, con la elegancia de quien no tiene nada que ocultar. No me moví durante 5 minutos. 5. Porque necesitaba procesar lo que acababa de ver. Ella. El jefe. El hotel. La mentira. Todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando decidí seguir al jefe. Porque lo que descubrí no solo me confirmó lo que sospechaba. Lo cambió todo. Y si crees que lo más jodido es descubrir una infidelidad, espera a ver lo que pasó en la siguiente hora. El Jeep se metió en un coche negro, un BMW con las lunas tintadas que estaba aparcado justo delante del hotel. No llevaba prisas, ni miraba a los lados, como si no tuviera que esconderse de nadie. Me mantuve a distancia, conduciendo con cuidado, sin acercarme demasiado, sin llamar la atención. Me preguntaba por qué lo estaba siguiendo, si en realidad ya tenía suficiente con lo que había visto. Pero algo dentro de mí necesitaba saber más. No me bastaba con una imagen suelta, con una escena aislada. Necesitaba contexto. Tenía que entender qué clase de historia se estaba escribiendo a mis espaldas y cuánto tiempo llevaba en marcha. Lo seguí por varias calles hasta que se detuvo en un edificio de oficinas a las afueras, donde aparcó con la tranquilidad de quien vuelve a casa. Se bajó del coche, sacó su maletín y entró en el edificio como si nada. Me quedé allí, viendo la puerta cerrarse, preguntándome si debía bajarme y entrar también, o simplemente irme a casa. No hice ninguna de las dos cosas. Llamé a mi amigo Dani, que trabaja en seguridad privada, y le pregunté si podía averiguar a nombre de quien estaba registrada la matrícula que acababa de apuntar. Me dijo que me llamaría en cuanto tuviera algo. Volví al coche, bajé la ventanilla y encendí un cigarro. No fumaba desde hacía 2 años, pero en ese momento me dio igual. Me lo terminé sin pensar demasiado y volví a encender otro. El móvil vibró. Era Dani. Me dijo que el coche estaba a nombre de una empresa de consultoría de Valencia, pero que esa empresa tenía solo 2 trabajadores registrados, el jefe de Elena y una mujer de unos 30 años, probablemente una secretaria o socia. Le pedí que no dijera nada a nadie. No iba a hacer nada todavía, pero quería tenerlo todo en orden. Esa noche, Elena llegó a casa a las 8:10, justo como había dicho. Llevaba otra ropa. No era la americana beige. Se había cambiado, probablemente en algún baño del hotel o incluso en el coche. Me besó en la mejilla como si nada, se quitó los zapatos y fue directa al baño. Yo estaba en la cocina,
fingiendo que preparaba unas lentejas, aunque lo único que hacía era remover una olla vacía. Cuando salió, me sonrió como si la tarde hubiera sido aburrida. Le pregunté cómo le había ido el curso, y me contestó que bien, que había sido pesado pero que al menos le daban un diploma. Me senté a cenar con ella y la observé con más detalle que nunca. No sabía cómo podía mentirme con tanta calma. No había nervios en su cara, ni duda en sus gestos. Me pregunté cuántas veces lo habría hecho antes, cuántas veces yo habría estado preparando la cena mientras ella salía de algún hotel. Me dijo que al día siguiente tendría otra jornada, que no sabía si terminaría a las 6 o a las 7, que dependía del último taller. Asentí sin decir nada. Después de cenar, se sentó en el sofá, puso una serie de Netflix y me ofreció que me sentara a su lado. Fui. Me senté. Y no dije ni una palabra. Esa madrugada no dormí. Pensaba en la imagen del hotel, en la forma en la que se despidieron, en la seguridad con la que caminaban. Pensaba en cómo no se tocaban demasiado, como si tuvieran un código, como si ya supieran cómo evitar levantar sospechas. Me levanté de la cama a las 5 y fui al salón. Me senté en el sofá sin encender la luz, simplemente mirando la oscuridad. Me pregunté si estaba exagerando, si tal vez había alguna explicación. Pero no. Ya no me cabía duda. No había un curso, no había ningún taller, no había formación. Había un hotel, un jefe y una mujer que, por lo visto, podía sonreír después de todo eso y luego dormir a mi lado como si el mundo siguiera igual. Al día siguiente, salí antes de casa, sin despertarla. Me tomé el día libre en el trabajo. Fui directamente al hotel y hablé con la recepcionista, una mujer joven con gafas grandes que parecía no querer meterse en líos. Le pregunté si podía consultar una reserva a nombre de Francisco Soto, el jefe, porque necesitaba saber si había llegado un paquete a su nombre. Mentí con calma. Ella me dijo que no podía darme información de los clientes, así que saqué un billete de 50 euros y se lo puse sobre el mostrador. Dudó. Después miró a los lados y tecleó algo en el ordenador. Me dijo que sí, que Francisco Soto tenía una habitación reservada todos los martes desde hace 3 semanas. Siempre la misma, 207. No había paquete. Le di las gracias, cogí el billete y salí del hotel. No sabía exactamente qué hacer con esa información, pero ya tenía algo concreto. Ya no era solo una sospecha. Eran datos, horarios, patrones. Llamé a un conocido que trabaja como detective en Benidorm. Le pedí presupuesto para una vigilancia discreta, 2 semanas máximo. Me dijo que me pasaría un presupuesto por correo y que necesitaba fotos, dirección de trabajo y matrícula del coche del tipo. Le envié todo antes de las 12. Esa tarde volví a casa y Elena ya estaba allí. Me dijo que el taller se había cancelado, que la ponente tenía COVID. Me preguntó si podía pedir sushi para cenar. Asentí. Mientras hacíamos el pedido en la app, sonreía, hablaba como si nada. Me di cuenta de que ya no estaba viendo a mi mujer. Estaba viendo a una actriz. Y de momento, lo único que podía hacer era seguir viendo la película. A la semana siguiente ya tenía las pruebas que necesitaba. El detective no tardó mucho en enviarme el informe, y fue directo. 4 visitas al hotel en 11 días, siempre por la tarde, siempre con el mismo coche, siempre los dos. Entraban por separado y salían igual, como si con eso bastara para no dejar rastro. Una de las veces incluso se quedaron a dormir, porque en las cámaras del día siguiente aparecían saliendo a las 7 de la mañana. Me mandó fotos nítidas, con fecha y hora, una tras otra. No eran imágenes confusas ni de mala calidad, eran evidencias. No había forma de discutirlas. Las vi una vez y las guardé. No quería volver a mirarlas porque lo que venía ahora era otra cosa. Era el momento de hablar,
de poner las cartas sobre la mesa y ver qué decía. Esperé al viernes. Sabía que salía antes del trabajo y que ese día no iba al hotel. Lo había comprobado. Fui a recogerla a la clínica como si todo fuera normal. Le dije que tenía ganas de ir a cenar fuera, a algún sitio tranquilo. Aceptó encantada. Incluso se arregló más de lo habitual. Se puso un vestido negro que tenía guardado desde hacía meses y que solo usaba en ocasiones especiales. Mientras la esperaba en el coche, me preguntaba cómo podía seguir mintiendo así, con tanta soltura, como si nada en su vida se estuviera desmoronando. Nos sentamos en una terraza del paseo marítimo, pedimos vino, y durante 10 minutos hablamos de tonterías. El camarero trajo las croquetas, y mientras las probaba, le pregunté directamente: ¿cuánto tiempo llevas acostándote con tu jefe? No levantó la vista enseguida. Masticó, tragó, y entonces me miró con una mezcla rara entre miedo y sorpresa. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. No te hagas la sorprendida. No me lo digas con esa cara, porque no te queda bien. Solo dime cuánto tiempo. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Intentó mantener la voz baja, pero la tensión ya se notaba. Del hotel. De las visitas. De las tardes en las que no estabas en Elche sino en una cama con él. Te estoy preguntando cuánto tiempo llevas haciendo esto. No sé qué estás diciendo, Sergio. ¿Te has vuelto loco? Estás imaginando cosas. ¿Te estás escuchando? Saqué el móvil, abrí la carpeta de fotos que el detective me había enviado, y se lo pasé. No lo miró enseguida. Solo lo sostuvo unos segundos, como si estuviera pensando si tenía el valor para hacerlo. Luego deslizó el dedo y vio las imágenes una a una. No dijo nada. No se defendió. Solo dejó el móvil sobre la mesa y bajó la mirada. Te lo voy a preguntar una última vez. ¿Cuánto tiempo? Desde hace un mes, dijo al fin, en voz baja, casi inaudible. Empezó como una tontería, una comida, un café, luego pasó lo que pasó. ¿Cuántas veces? Sergio, por favor. No quiero que me mientas más. Quiero un número. 4. ¿Y la noche que te quedaste a dormir en el hotel, qué me dijiste? Que me había quedado en casa de Laura porque estábamos viendo una película. Y me enviaste una foto del sofá. ¿También fue parte del plan? Sí. ¿Y qué más hay? ¿Hay algo más que debas saber? ¿Le has dicho que me vas a dejar? ¿Le has prometido algo? No, no le he prometido nada, no le he dicho que voy a dejarte, ni siquiera sé qué quiero ahora mismo. ¿Y él qué quiere? No lo sé. Pues yo sí lo sé. Él quiere una mujer que se acueste con él los martes, los jueves y a veces los domingos. Una que no haga preguntas y que le ría las gracias. Y tú se lo estás dando gratis. Ella se quedó en silencio. El camarero se acercó a preguntar si queríamos postre y le dije que no. Pedí la cuenta. Ella ni siquiera lo miró. Cuando nos trajeron la cuenta, saqué la tarjeta y la pagué sin decir una palabra. Elena intentó hablar mientras volvíamos al coche, pero la paré en seco. No quiero que me expliques nada. No quiero escuchar tus razones, ni tus excusas, ni tus sentimientos. Ya no me interesan. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Eso lo sabrás el lunes. No hablamos en todo el camino de vuelta. Cuando llegamos a casa, ella fue directamente a la ducha y yo al despacho. Cerré la puerta con llave y me senté a escribirle una carta. No porque pensara que lo merecía, sino porque necesitaba poner todo por escrito, sin gritos, sin interrupciones, sin sus gestos falsos de culpa. Le expliqué que ya había contactado a un abogado, que no iba a discutirle nada, que iba a irse del piso en cuanto encontrara algo decente para ella,
porque yo no pensaba moverme de allí. Le aclaré que no tenía interés en hablar con su jefe, ni en buscar venganza por ahora, pero que si intentaba jugar sucio, las fotos iban directas a recursos humanos de su empresa. Al día siguiente, se la dejé sobre la mesa de la cocina antes de irme a dormir. No sé a qué hora entró en la habitación. No sé si lloró o no. Tampoco me importa. Lo único que sé es que ya no me despierto esperando verla, ni me acuesto deseando que llegue el fin de semana. Se rompió algo y ya no se puede arreglar. El lunes por la mañana me levanté antes de que sonara el despertador. No la toqué, no le hablé. Me duché, me vestí y desayuné en silencio. Había pasado todo el fin de semana pensando en lo que haría. No quería hacer algo impulsivo ni ridículo. Quería que mi reacción tuviera un peso real, que no fuera solo un berrinche. Ella salió de la habitación media hora después, con el pelo todavía mojado, intentando actuar normal. Se sirvió un café y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban hinchados, pero no dijo nada. Fue ella la que rompió el silencio. ¿Has pensado en lo que me vas a decir? Sí, respondí sin levantar la vista. Y quiero que me escuches sin interrumpirme. Asintió. Lo que has hecho no se borra. No voy a perdonarlo. No quiero seguir contigo. Pero tampoco voy a armar un espectáculo. No quiero que esto se convierta en un circo ni que nadie nos dé palmaditas en la espalda. Me voy a quedar con el piso porque está a mi nombre y porque yo lo pago. Vas a tener que buscarte otro sitio donde vivir. Tienes 3 semanas. Ella abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano para detenerla. No he terminado. Tengo fotos, mensajes y un informe que deja claro lo que has hecho. Si intentas joderme con abogados, con denuncias o con cualquier cosa, esas fotos irán a recursos humanos de tu empresa y a quien haga falta. Si eres lista, te callas, aceptas lo que te toca y te vas. Sergio, no puedo irme en 3 semanas, no tengo a dónde ir. Su voz temblaba, no era la misma mujer que había visto salir del hotel con una sonrisa. Tienes a tu jefe. O a tus amigas. O a tus padres. No es mi problema. ¿Y si intento arreglarlo contigo? No quiero arreglarlo. No quiero vivir contigo ni un día más de los que ya has comprado con tus mentiras. Guardó silencio. Bajó la cabeza y se bebió el café de un trago. Mientras ella se iba a trabajar, yo cogí el portátil y llamé al abogado. Le pedí que preparara el acuerdo de separación y que dejara todo listo para que ella solo tuviera que firmar. Después imprimí las fotos y el informe, los metí en un sobre y lo guardé en el cajón del escritorio. No pensaba enviárselo a nadie aún, pero quería que supiera que existía y que podía salir a la luz si me forzaba. Ese mismo día pedí cita en la inmobiliaria para cambiar la cerradura de la puerta en cuanto ella se fuera. No porque tuviera miedo de que me robara, sino porque necesitaba recuperar mi espacio. También fui al banco para separar nuestras cuentas. No le conté nada de esto, simplemente lo hice. Cuando volvió por la noche, la recibí con la misma calma con la que uno paga una factura. He hablado con el abogado. En 2 días tendrás el acuerdo para firmarlo. Si quieres revisarlo, hazlo, pero no voy a discutir cláusulas. Es justo. No hay hijos, no hay bienes comunes, no hay nada que repartir salvo tus cosas. Ella intentó acercarse, ponerme la mano en el brazo, pero la aparté con un gesto. No me toques. Sergio, por favor. No hay por favor. Lo único que me importa ahora es que cumplas con tu parte y te vayas sin montar un drama. Se fue a la habitación sin contestar. Yo me quedé en el salón, con la televisión encendida sin volumen, revisando los papeles del abogado. No sentía satisfacción, solo una especie de determinación fría. Había decidido que no iba a gritar ni a llorar, que no iba a suplicar explicaciones ni promesas.
Quería hechos. Y los hechos eran que ella había roto algo y que yo estaba poniendo límites. El miércoles por la mañana le dejé sobre la mesa el acuerdo para que lo leyera. Se levantó tarde, con cara de no haber dormido. Lo leyó en silencio, pasó las páginas despacio. Esto es muy rápido, dijo al fin. Lo es porque no hay nada que discutir. Firma y busca piso. ¿Y si no firmo? La miré a los ojos sin pestañear. Entonces envío todo esto al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Y a tus padres. Y a quien haga falta. No respondió. Cogió el papel y se encerró en el baño. No la seguí. Ese viernes, cuando volvió del trabajo, traía una bolsa de supermercado y una carpeta. Sin decir nada dejó la carpeta sobre la mesa. Era el acuerdo firmado. No la felicité ni le di las gracias. Solo asentí y me fui al despacho. Esa noche dormí en el sofá. El sábado empecé a embalar sus cosas. No sus objetos personales, pero sí las cosas del piso que eran suyas. Le dejé cajas en el pasillo para que guardara el resto. Ella lo vio todo sin decir nada. Al mediodía me llamó mi hermano para invitarme a comer y fui. Cuando volví, ella estaba haciendo una maleta. Ya he encontrado un sitio para quedarme un tiempo, dijo sin mirarme. Es de una amiga de la clínica. Perfecto. Tienes hasta final de mes para terminar de sacar todo. Esa noche, mientras guardaba mis propias cosas, recibí un mensaje del detective. Me decía que había visto al jefe de Elena con otra mujer en el mismo hotel. Lo leí 2 veces y no sentí nada. Ni risa ni rabia. Solo la confirmación de que mi decisión era la correcta. El domingo por la mañana ella salió con 2 maletas. No me abrazó ni me besó ni me pidió perdón. Solo dijo adiós en un tono seco y bajó las escaleras. Cerré la puerta y me quedé solo en el salón. Era la primera vez en semanas que la casa estaba en silencio sin tensión. Abrí una ventana, respiré hondo y me senté en el sofá. No sentí alivio ni tristeza. Sentí que por fin había recuperado el control de mi vida, aunque el daño ya estuviera hecho. Durante los días siguientes, el silencio en casa se volvió una rutina. Era extraño no escuchar las llaves de Elena al entrar, ni su voz hablando por teléfono desde la cocina. No echaba de menos su presencia, sino el hecho de que por fin se había ido. Me sorprendía que pudiera pasar de ser parte esencial de mi día a día a convertirse en alguien completamente ajeno. Me concentré en mantener mi rutina firme, despertarme temprano, trabajar, hacer ejercicio, comer lo justo, mantener la casa ordenada, todo con precisión quirúrgica. No dejaba espacio para distracciones porque en cuanto me detenía, la rabia volvía, y no quería quedarme estancado en eso. La decisión estaba tomada y ya estaba en marcha, pero había algo pendiente, algo que me pesaba, una conversación que no habíamos tenido y que, aunque detestara admitirlo, necesitaba cerrar. El sábado por la tarde recibí un mensaje de ella. Decía que tenía algunas cosas por recoger y que si podía pasar el domingo por la mañana. Le respondí que sí, que viniera a las 10 y que no se extendiera demasiado. No añadió nada más. El domingo, me levanté antes, desayuné y limpié un poco. No porque quisiera impresionarla, sino porque quería que viera que mi vida no se había detenido. A las 10 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba, con el pelo recogido, sin maquillaje, en chándal. Parecía cansada, más delgada, como si también le estuviera pasando factura todo esto. No dije nada y le hice un gesto para que entrara. Solo vengo a por un par de cosas que dejé en el armario del pasillo y un par de libros, dijo sin levantar la voz. Hazlo. No te voy a detener. Pasó al fondo del pasillo, sacó una bolsa del armario, metió un par de toallas, una chaqueta que había dejado y luego se dirigió al salón.
Revisó la estantería, cogió 3 libros y los metió en la bolsa. Yo estaba en la cocina, apoyado en la encimera, mirándola desde lejos. No sé por qué, pero entonces decidí que era momento de terminar esto como se debía. ¿Te vas ya? Sí, ya lo tengo todo. Entonces siéntate un momento. No voy a gritar ni a insultarte. Solo quiero hablar. Una vez. Y después no más. Ella dudó unos segundos, pero finalmente se sentó en el sofá. Se quedó recta, con las manos sobre las piernas, sin mirarme directamente. Dime lo que tengas que decir. Quiero que entiendas algo. No estoy enfadado porque hayas cometido un error. Todos cometemos errores. Lo que me jodió fue que te preparaste para hacerlo. Mentiste. Inventaste excusas. Lo hiciste más de una vez. Y luego volviste a casa y dormiste a mi lado como si nada. Eso es lo que no puedo perdonarte. No fue un impulso, fue una elección repetida. Ella respiró hondo y alzó la vista. Lo sé. Y no tengo una excusa. No voy a justificar lo que hice. Solo puedo decirte que durante meses me sentía vacía, que no me sentía escuchada, que me veía viviendo una vida que no sabía si quería. Y cuando Francisco empezó a prestarme atención, me agarré a eso. Fue egoísta y cobarde, lo sé, pero no lo hice para hacerte daño. No lo hiciste para hacerme daño, pero lo hiciste igual. Y lo sabías. Cada vez que me mirabas y no decías nada, sabías que lo estabas haciendo. No hace falta que me digas que no querías herirme. Me heriste. Punto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, bajando un poco la voz. Hazla. ¿Tú también lo harías? ¿Te acostarías con alguien por venganza? No. No porque no pudiera. Porque no quiero convertirme en la persona que tú fuiste conmigo. No quiero ser alguien que oculta cosas, que juega con la confianza del otro como si fuera un juego. Lo único que me interesa ahora es dejar esto atrás sin arrastrar más mierda de la necesaria. Entonces, ¿ya está? Sí. Ya está. Yo no te odio. Pero tampoco te respeto. Y sin respeto no hay forma de reconstruir nada. Ella se quedó en silencio unos segundos, asintiendo muy despacio, como si finalmente lo entendiera. Se levantó, cogió la bolsa y fue hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. Gracias por hablar. Y por no hacer esto peor de lo que ya es. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé en el mismo sitio, sin moverme, escuchando cómo bajaba las escaleras. Me asomé por la ventana y la vi cruzar la calle sin mirar atrás. No sentí alivio ni tristeza ni furia. Solo una calma rara, como cuando termina una reunión importante y ya no hay más que decir. Me senté en el sofá, donde ella había estado minutos antes, y me quedé allí, en silencio, mirando el vacío que había dejado. Los días siguientes fueron extraños, no por la ausencia de Elena en casa, sino por la falta total de ruido emocional. No había rabia, ni tristeza, ni urgencia por llenar los espacios vacíos. Me levantaba, trabajaba, comía, limpiaba y me acostaba sin tener que pensar en explicaciones ni en contradicciones. No había más discusiones mentales conmigo mismo, ni planes para grabar conversaciones, ni ideas de cómo enfrentar otra mentira. La rutina se volvió más simple y, por primera vez en mucho tiempo, honesta. Me di cuenta de que no me interesaba saber si ella estaba arrepentida, si estaba sola, si seguía viendo a su jefe o si todo había terminado de golpe. Lo que ella hiciera después de haber cruzado esa puerta era irrelevante para mí. Lo único que quería era terminar de cerrar los detalles que quedaban, los temas del contrato de alquiler, los seguros, algunas cosas bancarias, todo lo que había compartido por costumbre durante años y que ya no necesitaba compartir más.
A veces, por la mañana, al pasar por el armario y ver que el lado derecho estaba vacío, sentía un pequeño golpe de memoria, no tristeza, sino una imagen rápida del pasado. Un desayuno, una risa, un comentario tonto durante la cena. Pero incluso esos recuerdos ya no me producían nada. Eran como escenas de otra vida, una en la que había confiado plenamente en alguien que no lo merecía. Y entendí que eso era lo peor de todo, no haber visto las señales a tiempo, haber dejado pasar los detalles creyendo que el amor era suficiente para cubrirlos. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré una lista que habíamos hecho juntos hace años, con lugares que queríamos visitar. Estaba escrita en una hoja doblada dentro de un libro de recetas que ya ni usaba. Portugal, Granada, Berlín, Cerdeña. Vi los nombres y me pregunté si realmente alguna vez compartimos ese entusiasmo o si solo era una ilusión que los dos alimentábamos para no enfrentar la verdad. Volví a guardar la hoja sin pensar mucho más. No me interesaba destruir los recuerdos, pero tampoco quería vivir dentro de ellos. La gente cercana empezó a preguntar. Mi hermano, mi madre, algunos amigos. Les conté lo básico, sin detalles, sin necesidad de dramatizar. No me interesaba quedar como la víctima ni generar compasión. Me bastaba con que supieran que se había acabado y que no había marcha atrás. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Un par de ellos me dijeron que siempre notaron que Elena era distante, pero nunca habían dicho nada por respeto. Agradecí la sinceridad tardía, aunque me quedó claro que, al final, uno siempre está solo en este tipo de cosas. Un jueves por la noche, salí a tomar algo con Raúl, un amigo de toda la vida que siempre ha tenido más calle que sentimientos. Me preguntó si ya estaba en el mercado otra vez, como si esto fuera cuestión de volver a intentarlo. Le dije que no, que por ahora solo quería estar solo. Me miró como si estuviera diciendo una estupidez, pero no insistió. Después de un rato, cambió de tema y hablamos de cualquier otra cosa. Al volver a casa esa noche, pensé en lo que me había preguntado. ¿Quiero empezar otra relación? ¿Quiero conocer a alguien más? La respuesta era simple, no. No porque no creyera en el amor, sino porque ahora mismo no tenía ganas de compartir nada. No quería dividir mi espacio, mi tiempo, mi tranquilidad. No tenía interés en repetir rituales que ya me resultaban ajenos. Una semana después de aquella última conversación con Elena, me llegó un correo electrónico de ella. Era breve. Me decía que ya había encontrado piso, que estaba en otra ciudad, que se quedaría allí una temporada para pensar en todo. No me pedía nada. No hablaba de volver. Solo decía que quería que supiera que estaba bien. Le respondí con una frase sencilla, me alegro. Cuídate. No hubo más intercambios después de eso. Bloqueé su número, borré su contacto de todas partes y eliminé cada red social que aún compartíamos. No fue un acto de odio, fue un acto de limpieza. No quería tener nada de ella dando vueltas en mis notificaciones. Hoy han pasado 3 semanas desde que se fue. Ya no pienso en ella al despertarme ni me sorprende encontrar la cama vacía. He recuperado mis domingos, mis silencios, mis planes sin consultar a nadie. Me apunté a clases de boxeo, algo que siempre quise hacer y nunca encontré el momento. También retomé la guitarra que llevaba años en el armario y, aunque toco fatal, es mi forma de desconectar. Aprendí a cocinar para uno sin que sea triste, a ir al cine solo sin sentirme extraño, a no depender de la aprobación de alguien para sentirme en paz. No puedo decir que salí ileso. La traición deja una marca que no se borra fácilmente. Pero no me rompió. No me dejó de rodillas. Me cambió, sí, pero también me obligó a reevaluar lo que quiero y lo que nunca más voy a tolerar. Aprendí que el amor sin respeto no sirve de nada. Que la confianza no se regala, se construye.
Y que una vez que se rompe, no hay disculpa que la repare. Así que aquí estoy, sin pareja, sin promesas, sin expectativas. Pero tranquilo. Consciente de que no necesito a nadie para estar bien. Y aunque todavía quede camino por delante, ahora lo recorro con los ojos abiertos. No por miedo, sino por decisión. Porque ya no quiero caminar a ciegas con alguien que no sabe ni siquiera hacia dónde va.